Me da pena que en la clase pasada, pues la grabación les llegó a ustedes, pero por la noche, y el día sábado, les debe haber llegado en la mañana, pero no pude, no tuve como una oportunidad, estaba de viaje y regresé ya al final de la noche. Pero ahí mismo me acordé de que debía colocar la grabación y ahí la tienen, la han tenido también para poder que ustedes ingresen a mi canal de YouTube y ahí puedan darle un like de que les gusta mucho nuestra tarea de trabajo. Voy a compartir pantalla con una hoja de Excel, ¿cierto? Que es la que ya tengo preparada aquí, ¿sí? Y esa hoja de Excel es la que dice solución a primer ejercicio de Incoterms, silla de montar. Pero antes de hablar de ello, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito con el resumen general de la clase, ¿cierto? Anterior, cuando hablamos de los Incoterms, ¿sí? Y entonces, aquí vamos a aprovechar para que en estos renglones le insertemos el resumen de la clase pasada. Un resumen de clase viernes pasado, ¿sí? Vamos a darle color, ¿cierto? Y vamos a agrandarla un poquito ahí como para saber que estamos haciendo un resumen, ¿sí? Antes de proceder a los correspondientes al componente de ejercicio. Nosotros tuvimos a hablar a bien de que existe algo que se denomina la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional. Esa es una institución, un organismo sin ánimo de lucro, una ONG a nivel internacional, ¿cierto? Que actúa en favor de las cámaras de comercio, pero también influye directamente en la formulación y el desarrollo del empleo a nivel internacional. Está ligada a la Organización de las Naciones Unidas como un organismo internacional y fuera de ello le aporta al desarrollo económico mundial la oportunidad de generar oportunidades de empleo, desarrollo, crecimiento, el mejoramiento de las economías con menor grado de desarrollo relativo y fuera de ello una oportunidad para que el comercio internacional, el comercio exterior, mejore sus condiciones competitivas y las balanzas de pagos. La Cámara de Comercio Internacional nació como en la década de los 50, especialmente al año 58, 59, y concretamente empezaron a unirse una serie de países con el fin de apoyar los servicios que presta y las condiciones hacia el mercado mundial, pensando en que definitivamente hay países que tienen un nivel por debajo de la balanza de pagos muy profundo, que genera un total desequilibrio y que invita a que efectivamente se nivelen las balanzas a través de los mecanismos de pago y fuera de eso, a través del incremento de las exportaciones. La Cámara de Comercio Internacional en 1960, más o menos en esa época, ¿sí? Genera algo que se denomina los Incoterms. Incoterms. Los términos de negociación internacional que determinan la responsabilidad de cada negociante. Los términos de negociación internacional que determinan la responsabilidad de cada negociante. En otras palabras, son una serie de normas que son como afluentes del proceso comercial y que además tienen como la vía, dan como la carta de navegación hacia la necesidad de poder incluirse dentro de este modelo. Pero lo más importante es que aquí está, determinan la responsabilidad de cada negociante, o sea, hasta dónde va quien vende y a dónde empieza quien compra. Es decir, ahí tiene claridad para poder desarrollar una propuesta comercial que incluye o no incluye ciertos costos y ciertos gastos. Con base en ello, se pueden mejorar las condiciones y se vuelven universalmente acogidas por absolutamente todos los países, todas las cámaras de comercio del mundo y fuera de eso por toda la población negociante del comercio internacional. Inicialmente eran como 25 Incoterms, rápidamente bajaron a 21. Finalmente por allá en la década de los 90 quedaron como en 16 aproximadamente, ¿sí?
y en la década ¿cómo se llama? De los años 20, ¿sí? Especialmente el modelo 2020, ¿sí? Voy a colocarlo acá, ¿sí? Pasaron a ser 11. Concretamente, ¿sí? Los Incoterms, esos términos de negociación internacional, ¿ayudan a qué? Ayudan a fortalecer los negocios, pero adicionalmente a ello, ¿sí? A que ayudan a fortalecer los negocios, implica, implica otros modelos, implica fortalecer la logística mundial, implica aprovechar de pronto sistemas de negociación bajo otros esquemas. Y entonces, cuando hay apoyo, ¿sí? Para el sector exportador, los Incoterms del año 2020 funcionan como una alternativa para mejorar el proceso del comercio exterior. Identifican las fronteras comerciales, pero sobre todo mejoran las responsabilidades de las partes. Bueno, y quienes también entran en el negocio, es decir, implica también las cadenas de la distribución física internacional como parte de este interesante negocio que se plantea en este momento. Tuvimos la oportunidad de hablar de los existentes. ¿Por qué? Porque genéricamente los Incoterms fueron creados como para el transporte marítimo. Y hay unos derivados que se utilizan para la expresión del transporte aéreo o terrestre también, incluyendo el férreo, pero que de una u otra manera, en forma genérica, se pueden utilizar para muchas otras condiciones. Entonces, genéricamente se puede decir que existe solamente el EXW, ¿sí? Que recibe el nombre de ex-war o ex-fábrica, ¿sí? El Free Alongside Ship, ¿sí? Que es el mismo FAS, ¿cierto? Como segunda alternativa. Un tercero, que se denomina el valor F of B, ¿sí? Así, F of B, Free on Board, ¿cierto? Libre a bordo. Los que empiezan con C, que se denominan CFR, ¿cierto? El valor SIF de la mercancía también incluido, ¿cierto? Y finalmente el DDP, o sea, como ustedes lo pronunciaron el día viernes, DDP. Entonces basta como identificar estos Incoterms de una manera tácita para poder saber que nosotros quedamos al día en la formación en materia de comercio internacional. Vender XW no significa exportar, ¿sí? Es una venta, es una venta local, ¿sí? Con empaques apropiados para las ventas internacionales, ¿sí? Para ventas internacionales, que así es que debe ser, ¿sí? Cuando digo yo que sí debe ser, es que todo empresario que está pensando en vender en el mercado local o mercado nacional, ojalá los criterios de los empaques deben tener consideración para efectos del mercado internacional. Entonces, el valor XW pues, es una venta ex fábrica donde definitivamente no tiene, como llama, una participación directa como exportador, sino cuando le vende a una comercializadora internacional, ¿sí? Ya que ésta cumple una condición ante la DIAN, o sea, un conjunto de condiciones mejor, ¿sí? Coloquémoslo aquí, conjunto de condiciones aplicables a las comercializadoras internacionales y que esas condiciones de comercializadora internacional, damas y caballeros, obligan a que, ¿cómo se llama? Que el empresario que tiene una comercializadora, cuando compra al proveedor, compra directamente en la fábrica y exporta, entonces, pues, este tiene la calidad de exportador y este que está aquí empieza con la calidad de exportador porque le vende a una comercializadora. Por ese hecho, simplemente ya se convierte en comercializadora, perdón, ya se convierte en exportador. Y le dan ciertos incentivos como proveedor de una comercializadora y potencial exportador directo como tal. El resto es una venta local. O sea, cuando usted dice que es exportador export, definitivamente ese no es el negocio. El negocio es otro. El negocio es ser, o sea, FAS, FOS, pero sobre todo DDP, ¿sí? Que es más o menos el criterio que estoy tratando de acomodar acá.
Nosotros tuvimos también entonces la oportunidad de hablar del valor FAS. Y el valor FAS es algo que se conoce con el nombre de Free Alongside Ship. Es decir, mercancía colocada en el puerto, ¿sí? Mercancía en puerto de salida. Puerto de salida. Pero libre. ¿Libre de qué? Sí. O sea, pagados los derechos de salida de las mercancías. Es decir, todo el proceso que se hace directamente en el puerto para que la mercancía salga del país. Eso se hace bajo la modalidad FAS. ¿Cuál es el problema del valor FAS? Que la mercancía no está activada dentro del buque, sino que está al lado. Y eso no gusta por parte de por parte de los clientes en el exterior, porque ellos finalmente no conocen el puerto. Ellos le han hablado mucho a Cartagena de que es muy bonita, de que tiene unas murallas, de que tiene un mar muy bonito, muy elegante, todo eso. Es una ciudad con todos los lujos, con todas las condiciones, cosmopolita. Y por supuesto, pues eso gusta a los clientes, pero lo que no saben es que las condiciones para la figura del FAS no son buenas para el negociante en el comercio internacional, sobre todo para el cliente. Y además de ello, tampoco es muy cómodo para el exportador, que es como dejar la mercancía ahí y esperar que la suban, ¿sí? Y fuera de eso, ¿cómo es el comportamiento para ello? A pesar de que está libre, todavía no se han pagado sus derechos de carga y descarga de la mercancía para poderla subir. Entonces no gusta, no gusta. Esta es una de las que próximamente podría salir del abanico de la Cámara de Comercio Internacional dentro de los Incoterms, porque es un mecanismo que realmente no funciona mucho. Mientras que el valor FOE sí, este es un buen negocio, ¿cierto? Entonces estamos hablando de vender libre a bordo la mercancía. Y vender libre a bordo significa de que nos comprometemos a entregar una mercancía totalmente estibada, ¿cierto? Mercancía estibada y acomodada dentro del buque. Acomodada dentro del buque. Dentro del buque. Eso tiene un significado muy especial, a pesar de que la mercancía está en el puerto de salida, ¿cierto? Puerto de salida. Estamos diciendo de que la mercancía prácticamente está por fuera, ya del territorio aduanero colombiano, porque ya pasó todo este proceso, pero además de ello, la mercancía ya ha tenido ciertas condiciones, ¿sí? De haberse en el contenedor montado, y si es un contenedor grande de 40 pies, pues ha pagado $160 de salida, de estibado, ¿sí? O ha pagado 140 si es un contenedor más pequeño. El concepto de estivar y desestivar, ¿sí? Es un proceso de acomodamiento o desacomodamiento de la mercancía. Entonces haga de cuenta que uno está de conquista y uno está como sí, como invitando a la novia a un paseo y le estamos diciendo a ella de que es nuestro primer paseo y ella feliz, ay, nuestro primer paseo de novios, sí, sí. Y entonces el señor le dice el muchacho le dice a la muchacha que por favor lleve algo para prevenir el embarazo. Y entonces ella como que muestra alguna sorpresa. Y entonces ella dice, voy a llevar a mi mamá. Ay, tan bueno, dice el muchacho. Voy a llevar a la suegrita al primer paseo de novios. Sí, ese es el mejor antídoto, ¿cierto? Ajá, para lo que estaba pensando. Entonces el día del paseo, pues él llega en el carro muy contento, muy demás, adelante, sí, le ayuda a subir a la novia, ¿cierto? Y en la parte de atrás, suegrita, bien pueda, bienvenido, ¿cierto? Hágalo. Entonces se arrancan de paseo, se van de paseo, ¿cierto? A la altura por allá de un ratico ya el carro se la deja para la derecha, ¿sí? Entonces, por favor, suegrita, acomódese, por favor, aquí en el centro del carro, ¿cierto? Sí, porque es que está ladeando para allá. Ah, bueno, sí, claro que sí, yerno. Entonces se mueve para el centro. Empiezan como a acomodarse las cargas, ¿cierto? Sí. De un momento a otro, como que el carro como que se empieza a frenar. Sí. Suegrita, por favor, pásese más allá a la izquierda, detrás de mí, ¿cierto? Hagámoslo aquí, claro que sí. Al ratico el carro empieza como a ladearse para la izquierda y dice, no, qué cosa, ¿cierto? Suegrita, saque, por favor, bájese. Pues ese es el problema, ¿cierto? Las mercancías hay que acomodarlas en, ¿cómo es? En
en aspectos, como llama, relacionados dentro del buque y por varias razones, o inclusive dentro del avión. Ojo a lo que voy a hablar. ¿Por qué? En el buque porque muchas veces hay que bajar muchos contenedores para subir algunos y colocarlos en donde está la cadena de frío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la forma de poder, y los motores y demás, y el sistema de conexión directamente del reefer con la cadena de frío para el contenedor. Entonces, para eso a veces hay que bajar muchos contenedores y subir ese que va para determinado lugar. O segundo, dependiendo del destino y del destino de la siguiente parada, probablemente en el muelle hay que bajar unos contenedores para poder subir los que se exportan y finalmente acomodarlos todos, los primeros que hay que bajar en la siguiente parada del buque. Entonces, es ahí. Y fuera de eso, que determinen bien el peso para que se nivele el buque y no se le genere un peso total fuerte en otras partes del buque y que motive desnivel, no hace que el buque naufrague. En los aviones también. En el transporte aéreo hay un experto en logística que maneja las condiciones de peso de fuselaje y el peso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el término? Bueno, digamos que es el peso aéreo vehicular. Entonces, cuando lleva pasajeros, entonces los pasajeros y las maletas tienen un peso. Entonces, un peso precalculado, se sabe exactamente, ¿sí? Que, que don Jorge pesa 81 kilos, ¿sí? Entonces, listo, ahí se sabe. Y que con la maleta pesa 100, ¿sí? Entonces, ya se sabe exactamente, ¿sí? En un peso aproximado, ¿sí? De los 220 pasajeros que viajan, exactamente cuántos kilos viajan, en términos de pasajeros y de maletas. Pero se le puede sumar ¿cómo se llama? Que en el trayecto el avión también tiene carga. Y entonces, ¿cuántos kilos? El experto en logística tiene que tener en cuenta de que la longitud de la pista para el decolaje del avión, el tipo de aeronave, para poder, ¿cómo se llama?, cargar la cantidad de peso, va a soportar en el transporte aéreo la cantidad generada para ello. Entonces, por eso es importante. Cuando el aeropuerto es grande, eso no tiene problemas. O sea, la pista es de gran longitud, entonces no hay inconveniente y hay tiempo y hay espacio para poder tomar el decolaje de la aeronave. Y entonces mientras hace el decolaje y toma altura, el avión automáticamente ya puede mantener el peso en el aire y continuar así hasta lugares apropiados para ello. Pero cuando se habla de un aeropuerto como el de Pereira, que tiene una pista corta, el de Bucaramanga también, el de Cúcuta ni se diga, eso es, sí, cuando uno va a aterrizar ahí, pues eso es como una pared rápida para poder, en Pasto, ¿cómo se llama? El aeropuerto es también corto, ¿sí? Algunos otros también. Entonces, esos aeropuertos tienen una condición especial para el transporte internacional de mercancías y de pasajeros. Entonces, a veces el avión sale full, entre comillas, ¿sí? Dicen que está full, que no le cabe más nadie y, y lleva 20 sillas vacías. Y es que no puede salir con los 220 o con los 180 pasajeros, no con un poquito menos, ¿sí? Efectivamente por la longitud de la pista. Y todo eso lo sabe el experto logística y lo sabe obligatoriamente. También lo van aprendiendo quienes trabajan en esa área adecuada para el desarrollo y, ¿cómo se llama? Y la responsabilidad de la industria aeronáutica como tal. Entonces, seguidamente, bueno, cuando hablamos del valor FOB, las estadísticas determinan que efectivamente muchas mercancías se venden en estas condiciones de FOB. Pero, pero realmente hoy en día los exportadores, a pesar de que este es un muy buen Incoterm, los exportadores ya no piden esto. Están pidiendo en una condición de venta CIF o más aún, una condición de venta DDP. Vender CIF o vender DDP pues son dos responsabilidades totalmente diferentes, pero tienen en cuenta que hay unos casos especiales que hay que considerar y que seguramente en este resumen también lo vamos a ver. Con el valor CFR es una condición de venta en puerto de destino. Puerto de destino. Sin, sin seguro. Sin seguro. Es decir,
El seguro es por cuenta del comprador, cuenta del importador. Ya veámoslo así mejor. Por cuenta del importador. Es decir, que el exportador aquí se encarga de colocar la mercancía en puerto destino, pero el seguro de compañía de seguros lo paga el importador. Y además todos los costos del puerto en adelante por cuenta de ellos. Sí es bueno este Quincotel, es usado, ¿sí? No mucho, pero se le deja la responsabilidad del seguro al cliente. Sin embargo, de este a este, los exportadores prefieren este. Sí, solo sí, la póliza de seguros no sea muy alta. En este caso, el CIF va hasta puerto de destino, ¿sí? E incluye el seguro. Al fin y al cabo, llamas Cost, Insurance and Freight. Voy a referir a estos dos. Resulta, damas y caballeros, que muchas veces el trayecto es más largo. El trayecto es un poco más largo. Por ejemplo, vamos a mirarlo aquí con un ejemplo como aquí. Vamos a pensar en una importación. En una importación, como ¿cómo se llama? Analizarlo mejor desde otra óptica. Resulta de que la mercancía viene desde Amberes, desde el puerto de Amberes en Bélgica, ¿cierto? Con destino Buenaventura. Y de ahí viene a la zona franca del eje cafetero, en la Tebaida. Eje cafetero de la Tebaida, en el departamento del Quindío. Entonces, si el proveedor nos vende la mercancía, ojo a lo que voy a decir, si el proveedor nos vende la mercancía en la condición de venta CIF, por ejemplo, CIF, CIF, zona franca del eje cafetero La Tebaida, vía Buenaventura, la expresión es correcta. Entonces voy a repetir. Si la negociación desde el exterior, el proveedor nos dice que la entrega de la mercancía es una condición de venta CIF, zona franca, eje cafetero, o sea, eje cafetero, La Tebaida Quindío, vía Buenaventura en Colombia, la expresión es correcta. No significa que la mercancía haya que desmontarla en Buenaventura. Sí, bueno, se desmonta el buque, ¿sí? Pero viaja con algo que se denomina un DTA. Voy a escribirlo aquí. Un DTA. Un documento de tránsito aduanero, ¿sí? Para que la mercancía llegue a la zona franca de la Tebaida, en el departamento del Quindío. O a cualquier zona franca. Puede ser a la zona franca de Bogotá, imagínense. De Buenaventura a la zona franca de Bogotá. Y es como si estuviera en el exterior la mercancía. Entonces la condición de venta culmina aquí, sí Bogotá, pero porque sí zona franca de Bogotá o sí zona franca de la Tebaida, en este caso, en este ejemplo, ¿sí? Tebaida. Lo mismo sucedería si nosotros estuviéramos vendiendo en el exterior una mercancía y la estamos entregando en una zona franca, ¿sí? En un lugar donde primero llega a un puerto y finalmente se entrega en una zona franca en cualquier parte del mundo. Entonces, el trayecto internacional puede que no termine en el puerto, sino que termina en el lugar donde se va a nacionalizar, en ese caso, en la zona franca. Aquí, en el ejemplo de la importación, las mercancías vienen desde el exterior en Bélgica, llegan a Buenaventura, se produce un DTD, un documento de tránsito aduanero, para que la mercancía llegue finalmente a zona franca, ¿cierto? En el departamento del Quindío, un trayecto de un día por carretera, ¿cierto? Mercancía que todavía llega sin nacionalizar y procedente de Amberes, ¿sí? Del puerto de Bélgica, como tal. Hasta ahí vamos bien, damas y caballeros. Fíjense que este resumen a veces trae más cositas, ¿cierto? Trae más materiales, entonces ayuda. Entonces, dentro de este proceso se aprende un poquito más o se refuerza el conocimiento en algunos temas que hace referencia.
Cuando se negocia el valor de DP en el comercio internacional no es capricho de los clientes, para nada. Resulta que hoy en día las negociaciones han cambiado en su forma de ser y la preferencia de los importadores en el exterior es de darle toda la oportunidad en la logística que la contrate el exportador. Entonces el exportador debe aprender a manejar el comercio internacional, debe aprender a contratar un profesional para su departamento de asuntos internacionales y de comercio exterior, ojalá con matrícula profesional. Pues se necesita que tenga matrícula profesional, lo que la esté en trámite. Además de ello, que se encargue de contratar la logística internacional que tenga que ver con agentes de aduana, brokers y demás, ¿sí? Para poder atender las necesidades del cliente porque él está pidiendo en términos de DP. Le aseguro que cuando usted vende un contenedor, ¿sí? Que vale $110.000 y que le deja $6.000 de ganancia, $6.500 de ganancia, estamos hablando de casi 30 millones de pesos, usted hace ese negocio, ¿sí? Entonces, cuando usted hace negocio, usted no dice, no, es que yo no quiero encartarme ni nada parecido con una negociación de estas, ¿sí? A mí me gustaría hacer el valor EXW porque me desencarto ese proceso logístico. No, esa no es la expresión del comercio internacional. La expresión del comercio internacional es vender donde el cliente se encuentra, ¿sí? Y nosotros hemos colocado a un cliente en este momento en Bruselas, en Bélgica, que es la capital de Bélgica, Bruselas. Entonces colocamos allá, ¿cierto? La mercancía. Gracias a que el cliente se encuentra por allá, y se la vamos a despachar desde el puerto de Aventura con destino a Amberes y de ahí de Amberes se la vamos a entregar en el punto convenido en Bruselas, en la capital. Entonces, aquí es una entrega en lugar convenido, en lugar convenido, ¿sí? Con todo incluido. Yo me refiero a los costos, ¿cierto? A los costos de la distribución física internacional. Entonces vamos a alejarnos un poquitico del pensamiento de que yo no me comprometo sino en términos FOB o CIF, sabiendo que usted puede negociar DDP, ¿sí? Esta es una condición de venta, muy válida. Lo que pasa es que el cliente está tan lejos que uno como que le da susto, ¿cierto? Pero cuando la negociación está allá, yo puedo hacer alianzas con los de la cadena de la distribución física y comprometerme al exterior con este tipo de, ¿cómo se llama?, de modalidad de venta y sobre todo porque los clientes la están exigiendo, ¿sí? Como tal. Damas y caballeros, resulta de que de aquí también se deriva algo que nosotros quizás no hemos visto, pero que para nosotros va a ser importante un poquitico, ¿sí? Y que lo vamos a solucionar en esta clase, que aparece como algo que se denomina el valor de AF, Delivery at Frontier, ¿sí? Entrega en frontera. Entonces, una entrega en frontera, pues significa eso, que la mercancía que viaja con destino al país vecino se entrega bajo la condición DAF, ¿cierto? Pero la condición DAF significa que la entregamos en el primer puerto al otro lado, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros estamos despachando mercancías a Ecuador, no la entregamos en Ipiales, sino que la entregamos en Tulcán. O por el contrario, si el que está haciendo la exportación es el ecuatoriano, él hace una entrega DAF en Ipiales. Y ahí se hace todo el procedimiento. Entonces, en el caso nuestro de vender a Ecuador la mercancía con una condición de venta DAF, ¿sí?, la entrega en frontera, hace que efectivamente se negocie la mercancía, considerando de que definitivamente el producto se va a vender y se van a hacer los trámites tanto de exportación como de importación, a la vez y al mismo tiempo en la ciudad de destino, en este caso en Tulcán. Y en segunda instancia, también uno ya más o menos desaparecido, pero que también está por ahí todavía, tal vez quizás vigente, ¿sí?, que es la entrega de DDU, ¿sí? En vez del DDP aparece el DDU, pero es un poquito más, o sea, menos usado, muchísimo menos usado, pero es un poquito más complicado, digámoslo así. ¿Por qué?
porque esa entrega de la mercancía en lugar convenido, en lugar convenido, con excepción, ¿sí? Excepción de los derechos de aduana en país de destino, en país de destino. ¿Eso qué significa? Que cuando la mercancía llegue a Bélgica, o sea, llegue a Amberes, en nuestro ejemplo del día de hoy, ¿cierto? La mercancía llegue a Amberes, en Bélgica, se le avisa al cliente de que la mercancía se encuentra en Amberes y que hay que hacer la nacionalización allá. Eso es por cuenta del comprador, ese procedimiento y el costo. Una vez que nacionalizada la mercancía, se le da continuidad para la entrega directamente en lugar convenido por parte del cliente. Entonces, no es muy usada, no gusta mucho, pero aparece en esa condición de venta de DU, ¿sí? Tiende a desaparecer con la nueva legislación de la Cámara de Comercio Internacional, que puede ser, como llama, por ahí a partir del año 2023 y demás, ¿sí? Todavía está vigente, pero estas son las que más se utilizan, ¿sí? Ex-World, FAS, FOF, CFR, CIF y el DDP como tal. Damas y caballeros, ¿hay alguna pregunta? ¿Cierto? ¿Alguna inquietud, vacío, interrogante? Nubarrón, también puede ser. Sí, Carlos, una pregunta. Sí, señor. Cuando se envían pequeñas cantidades de café, uno hace todo, o yo, en mi caso, ¿no? Yo Ujú. hago todo eso a DHL y DHL se encarga de entregarlo allá al destino. ¿Ese se considera exportación o no? Sí, se considera exportación porque usted debe cumplir con unas condiciones específicas ante la Federación Nacional de Cafeteros. La documentación es de exportación. Usted está acreditado como exportador ante la DIAN como tal, en el RUT. Y fuera de eso debe pagar la contribución cafetera y el certificado de repeso por esa condición. Pero la negociación es DDP, porque se entrega Ah, directamente en el lugar convenido. perfecto. Ujú. Bien, perfecto. Sí, sí, correcto. Bueno. Tuvimos la oportunidad de hablar de unas fórmulas, ¿sí? Que veo que ustedes hicieron los ejercicios, estuvieron aplicados, ¿cierto? Me alegra muchísimo que ustedes hayan sido unos buenos estudiantes, ¿sí? Unos buenos aprendices, están motivados en esta clase, excelente, ¿sí? Les gustan de vez en cuando los chistes que yo coloco, aunque no se rieron nada ahora, ¿cierto? O quién sabe, ¿sí? No, ¿sí? De todas maneras, pues lo escucharon como tal. Pero fuera de eso, esas fórmulas implican ¿qué? Implican una cosa muy sencilla. Porque cuando usted se aprende el valor de DDP, ¿sí? ¿Sí? Que dice que el valor DDP igual, ¿sí? A precio por cantidad más empaque y embalaje más el transporte interno país salida más el seguro interno país salida más los gastos de exportación más la estiva y desestiva, más el flete internacional de las mercancías, más el seguro de exportación, más los gastos de importación en el exterior, más el arancel, más el IVA, más los costos de almacenamiento, más los costos financieros, más los imprevistos, más el transporte interno país destino, más el seguro interno país destino, usted acaba de aprender, ¿cierto? Usted ya acaba de saber que efectivamente esta fórmula la puede hacer así, de una vez. O la puede desagregar de acuerdo a qué tipo de Incoterm poco a poco va avanzando. Pero si usted está exportando café, ¿sí? Justo acá, ¿cierto?
justo acá, aquí, debe incluirle la contribución cafetera, ¿sí? No, más. Ahí, ahí, o antes. Se la puede colocar antes o después, ¿sí? Perdón, o ahí, no después. ¿Por qué? Porque se necesita que la mercancía esté, antes de subirse al buque, pagada la contribución cafetera. Entonces es un componente adicional de la fórmula, sobre todo para la venta de café en el mercado internacional. Para ello, entonces, se deben tener muchas cosas. Esta es la fórmula que ustedes ya deben tener en cuenta dentro del desarrollo del proceso. Cuando se está exportando y cuando se hace en el negocio de EDP, que también hace parte de nuestro resumen de clase, ¿cierto? Entonces, como las mercancías hay que entregarlas DDP a manera de ejemplo, ¿cierto? O en una condición de venta como tal, el broker en el exterior, el broker, el broker, liquidan los impuestos y los aranceles, ¿cierto? Entonces el arancel lo liquida sobre el valor CIF de la mercancía, el valor CIF, ¿sí? Lo mismo que el IVA. El IVA es igual. El IVA lo liquida sobre el CIF. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, damas y caballeros, cuando se está importando, cuando se está haciendo negocios de importación, en el mercado colombiano, en el caso de alguna importación, el agente de aduanas, recordemos ello, agente de aduanas, liquida los derechos de aduana, ¿sí? De la siguiente manera. ¿Cierto? Ya que voy a terminar aquí ya este primer resumen. ¿Cómo lo liquida? Entonces, el arancel lo hace con base en una fórmula, ¿cierto? Una fórmula igual a, ¿sí? Igual a el valor FOB, ¿sí? Más 5 por FOB dividido 1000 y le suma más el flete internacional. A eso ¿le aplica qué? El porcentaje de arancel. Pero si lo que va a hacer es el cálculo del IVA, ¿cierto? Entonces, que es igual a, ¿sí? Lo que hace es, esto que está aquí se llama base gravable. Entonces es igual a base gravable más arancel. Y a eso le aplica el 19% del valor que le corresponde al IVA. Digamos que es una de las fórmulas importantes para el desarrollo de nuestra función en materia de comercio exterior, ¿sí? Pero sobre todo con base en los clientes en el exterior. Ya les voy a tratar de hablar un poquito de cuál es la técnica para que ustedes vendan más las mercancías en términos de DP, ¿sí? En el comercio internacional, con base en un modelo de alianza estratégica, que es importantísimo ello, sobre todo para algunas circunstancias en los costos y en la elección de la cadena de la distribución física, que es válido para el caso. En este resumen, ¿hay alguna pregunta, damas y caballeros? Bueno, veo que todo está muy bien. Carlos, sí, una cosita sobre el arancel, ¿sí? Sí, señor, no, Jorge. Sin O pena. sea, eh, usted da esa fórmula y dice que es el valor de la, ¿cómo es el valor FO, bueno, es la fórmula, Sí, correcto. pero la base gravable, ¿cuál es? La base gradable es la misma, ya lo voy a decir. Sí, la base gradable es la misma. Ah, bueno. Resulta de que lo que está aquí, ¿sí? Esto es lo que está acá. Vamos a ver si de pronto puedo, ¿cierto? Aquí está. Va a cerrar entre paréntesis. Muy bien, entre paréntesis. Eso que está ahí, esta es la fórmula para calcular el arancel. Esta que estoy señalando aquí, ¿cierto?
Exactamente, acabo de colocarle ahí en negrilla. Pero también recibe el nombre de base gravable. Ah, bien, ¿Sí? gracias, sí, bien. Entonces, cuando usted calcula aquí ya tiene esta base, usted ya tiene esta fórmula, esto se llama base gravable. Bueno, apenas a este resultado le aplica el arancel. Y para calcular el IVA, usted coge la misma base gravable, ¿cierto? Le suma el arancel y le aplica el 19%. Esa es, esa es la respuesta. Bien, Pues, gracias. para mercancías de importación, porque en el exterior, ¿sí? En el exterior se hace todo sobre el valor CIF. Es decir, no hay necesidad de aplicar otro tipo de fórmula, sino que cuando se presenta la factura, ¿sí? Si el negocio es CIF o el negocio es FOB, se le suma la factura, ¿sí? Y automáticamente, perdón, se le suman los fletes y ya se conoce el valor CIF de la mercancía y a ese valor se le aplica el porcentaje de arancel y el porcentaje de IVA correspondiente. Del tema de arancel no hemos hablado, ¿cierto? O sea, no hemos hablado de la nomenclatura arancelaria de Bruselas, ni hemos hablado del, ¿cómo se llama?, del tema relacionado ¿cómo es? Con las posiciones arancelarias, que ya es un tema que vamos a tocar de pronto más tardecito o el próximo miércoles, ¿sí? Que ahí nos va ayudando el tiempo como tal, para poder aclarar un poquito el mensaje. Entonces, ya se observa aquí el, ¿cómo se llama?, el resumen general del tema pasado, ¿cierto? Enmarcado en este documentico, que ayuda muchísimo para nuestra fuente de estudio y que ustedes lo van a tener justo cuando culminemos nuestra clase. Ya, ahí mismo se los despacho en el correspondiente chat, como tal. Tenemos aquí en la mano algo que se denomina el ejercicio nuestro, ¿cierto? El ejercicio que colocamos de tarea que ustedes muy juiciosamente efectuaron, que ahí estuvo llegando hoy en el transcurso del día, ¿sí? Yo por ahí alcancé a ver uno o dos nada más así de ojo, ¿cierto? Los voy a revisar, ¿sí? Porque hoy estuve en una clase en el batallón Cisneros, en el batallón número 8 de ingenieros de aquí de Armenia, ¿sí? Pero concretamente ubicado por el Parque del Café, cerquita a un corregimiento que se llama Pueblo Tapado. Y entonces me fui para allá a orientar clase a 34 soldados que están recibiendo las banderas como soldados y que ya les espera ya un par de años como soldados bachilleres. Entonces se les hizo un recibimiento y a mí me corresponde entregarles ahí unos temas como de motivación y de proceso y de llegada ya durante estos 3 días, lunes, martes y miércoles. Yo pensé que me tocaba la próxima semana, pero no, solamente, solamente estos días nada más. Un tema con cargo al SENA. Bueno, damas y caballeros, vamos a hacer nuestra acostumbrada línea de tiempo. ¿Para qué? Para poder situarnos geográficamente. En algunas ciudades como las que está elegidas este ejercicio, pues es fácil, ¿cierto? No hay ningún problema. Es decir, tenemos una línea que le podemos cambiar como de color, ¿cierto? La podemos colocar así como para que resalte un poquitico, ¿cierto? Y aquí poco a poco. Qué dice el ejercicio? Que la mercancía sale de aquí, de Armenia, con destino a Bogotá y finalmente a Los Ángeles. Entonces, Armenia, ¿quién dijo? Armenia viaja a Bogotá, ¿sí? Y se entrega la mercancía en Los Ángeles, en Estados Unidos. Entonces, así nos ubicamos en la ruta y vamos señalizando cada uno de los, ¿sí?, de los elementos que componen este ejercicio como tal. Que la mercancía son unas sillas de montar muy bonitas, muy elegantes. No tenemos la foto aquí en este momento, pero bueno, se me pasó por alto. Yo casi siempre le doy, como llama, un toque más especial a la presentación, pero aquí no coloqué una silla de montar. La cantidad son 540 unidades, coloquémoslo por aquí. 540 unidades, ¿sí?, de sillas de montar, ¿sí? Y además vamos señalizando. Y resulta de que para poder hallar ¿cómo llama?, el precio de la mercancía es necesario sumar los costos y además también considerar otros aspectos. Lo que sucede es que el ejercicio tiene dos partes o dos preguntas: calcular el precio de DP de la mercancía y calcular la utilidad de la exportación. Con esos dos elementos claves, nosotros debemos tener en cuenta varios elementos de trabajo, ¿sí? Y entonces aplica para lo siguiente.
Dice que es necesario sumarle por algo que se denomina los costos fijos. Los costos fijos. Que finalmente, fijos, que dicen que valen 16.450 pesos, ¿no? Sí, correcto. 16.450 pesos. Además, una mano de obra que vale 18.900. Una mano de obra. Una mano de obra. 18.900 pesos. Según lo que nos dice por acá, sí, señor. Y también la vamos subrayando. Además dice que es un cuero por silla que vale 32.300 pesos masiva. Cuero. Equivale a 32.300 y que además hay una columna de IVA. ¿Cierto? Coloquémosla por aquí. IVA. Aquí hay que colocarle. Aquí no va IVA. Aquí es 0. Aquí también es 0. Pero ahí lleva una cantidad de IVA. ¿Sí? Bueno, podemos inclusive calcularlo de una vez. Es igual a este valor multiplicado por el 19%. Igual. Ya tenemos el valor del IVA que necesitamos a un lado. ¿Sí? ¿Qué más va aquí? Dice que va un herraje importado. ¿Cierto? El herraje importado no tiene IVA. 13.300. Un herraje. El herraje es importado. ¿Sí? 13.300 pesos. ¿Cierto? Tiene 0 de IVA. Después vamos a hablar de ello. ¿Por qué? ¿Sí? Cuando hablemos de los incentivos a las exportaciones, ahí tenemos un elemento clave para tenerlo en cuenta y ustedes van a dar cuenta por qué. Hilo por silla, unos insumos que son 5.100 pesos masiva. Hilo, insumos, ¿cierto? 5.100 pesos, muy barato eso. ¿Sí? Multiplicado por el IVA, que es igual, ¿cierto? A este por el 19%. Por ciento igual. 969 pesos. Hilo por silla. Entonces lo vamos subrayando. Un juego de accesorios de 24.400 pesos masiva. ¿Sí? Accesorios. De 24.400 pesos. ¿Sí? Con IVA, ¿cierto? El IVA igual a este valor multiplicado por el 19%. 4.400 pesos de IVA. Un empaque individual, ¿cierto? Como para protegerlo internamente, ¿cierto? Que vale 11.100 pesos masiva, ¿cierto? 11.100 pesos. Un empaque individual. 11.100 pesos, ¿cierto? ¿Sí? Masiva. Pensemos aquí, ¿sí? Por el 19%. Listo. Y ya tenemos ahí unos costos fijos y unos costos variables, ¿cierto? Y ya estamos hablando de una utilidad de un 32%, ¿sí? Digamos que vamos a sumar. Sumemos. Aquí nos da una cifra. 121.550 hasta el momento en costos, ¿cierto? Y le aplicamos el 32%. El 32%. Aquí. Entonces esto es igual. Me perdió. Está igual a este valor multiplicado por el 32%. ¿Sí? Y nos da 38.000. ¿Sí? Para tener precio individual, ¿cierto? Que es igual a la sumatoria de este más la utilidad generada. ¿Cierto? Ya tenemos ahí una variable que estamos buscando, ¿cierto? Como tal. ¿Para qué? Para poder determinar el precio de la mercancía, ¿sí? Como está.
Entonces aquí podemos empezar a colocar el valor EXW. Y el valor EXW es igual al precio de la mercancía, el precio, multiplicado por la cantidad. Por la cantidad. Aquí estamos hablando de ese precio que es igual a este que está aquí, ¿cierto? Y la cantidad que son 540 unidades. Igual, 540 unidades. ¿Para qué? Para que nos dé. ¿Sí? Igual a esa cantidad multiplicado por las 540. Y aquí tenemos ya el precio por cantidad del producto. Estamos hablando de 86.640.000 pesos. Pues por darle una cifra cualquiera como manera de ejemplo. Y hay que sumarle, ¿sí? Sí, podemos colocar aquí el signo más también. Hay que sumarle aquí, ¿sí? Ah, no, no puedo hacer eso. Que se me va por ahí todo raro. Y hay que sumarle el empaque y embalaje de la mercancía. ¿Y cuánto es? Según lo que dice por acá, ¿cierto? Ya calculamos parte de la utilidad. Ya miramos por aquí todavía ese no estiva y desestiva gastos. Pum. Empaque y embalaje, que es el numeral 17. Tiene aquí unas condiciones. Dice que el empaque se empacan 2 sillas por caja y cada una vale 5.500 pesos, masiva. Entonces, ya vamos a considerar ese tema por aquí por aparte, ¿sí? Como estamos hablando de 540 cajas, esto es igual a este valor, dividido 2. 540 unidades de, ¿cómo se llama?, de sillas, y van 2 por caja. Son 270 cajas. Y el costo del despacho, el costo de los empaques, perdón, está, es de 5.500 pesos masiva. 5.500 pesos. Aquí le vamos a colocar un IVA a ese valor. IVA a este valor. Igual a 5.500 multiplicado por el 19%. ¿Cuánto nos da el valor? Si son 5.500 pesos por las 270 cajas. Nos da 1.485.000 pesos. Un valor que va aquí en el empaque y el embalaje. Igual a este. ¿Para qué? Para tener finalmente el precio por cantidad más empaque y embalaje, o sea, para tener el valor XW. Este es Profe, igual. qué pena, lo interrumpo un momento. Sí, señor. Es que hay algo que no me queda claro. ¿Usted por qué saca el IVA por aparte y no lo suma en el precio de la venta y en la parte que también está haciendo XW? Por varias razones. Me gustaría comentarle esto al final para poder hacer un resumen allí, pero te voy a dar un adelanto. Si yo le sumo el costo del IVA, inflo los costos de la mercancía y puedo no ser competitivo para el mercado internacional, a raíz de que le estaría sumando un impuesto a la mercancía, ¿cierto? Un impuesto a la mercancía para poder tener en cuenta la exportación del producto. Segundo, porque la motivación para vender en el mercado internacional es que yo puedo resarcir los costos del IVA pagado, ¿sí?, por cada producto exportado, que es lo que voy a explicar al final del ejercicio. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, digamos que esa es como parte de la respuesta, pero ahora aclaramos todo completo. Damas y caballeros, entonces aquí tenemos el valor EXW, ¿sí?, que finalmente, ¿sí?, empezamos nosotros a, ¿cómo se llama?, a aclarar un poquito el tema relacionado con los Incoterms, y aquí tenemos un valor en moneda nacional que equivale, según lo que dice la fórmula, al precio por cantidad de la mercancía y le sumamos el empaque y el embalaje, ¿sí?
que hace referencia a este valor. Nos vamos entonces al segundo Incoterm, ¿sí? Para poder solucionar nuestro tema. El segundo se llama Free Alongside Ship. ¿Sí? Y este Free Alongside Ship equivale ¿a qué? Equivale al valor EXW, que ya lo tenemos acá. ¿Cierto? Es igual a este. Lo trasladamos ahí. ¿Sí? Le sumamos el transporte interno país-salida. Le sumamos el seguro interno país-salida. Y le sumamos los gastos de exportación. Hasta ahí. ¿Para qué? Para que nos dé el valor FAS, que es lo que estamos buscando. Y entonces empecemos por el transporte interno país-salida. Transporte interno país-salida. Aquí está. 125 pesos cada kilo. Bueno, ahí menciona otra cosa terrestre, pero mientras tanto, dejémoslo aquí en 125 pesos cada kilo. Significa que necesitamos este peso. Peso en libras, 38 libras por cada caja. ¿Sí? No pesa nada. ¿Sí? 38 libras. ¿Sí? Porque es igual 19 kilos. ¿Cierto? 19 kilos. Es exactamente igual. 1 kilo 2 libras. Entonces, 19 por 2 da 38. Ahí quedamos completos en cada uno. Y como son 270 cajas, ¿cierto? Entonces, multiplicamos 19 por 270. Y ahí nos da 5.130 kilos. Y la tarifa son 125 pesos, ¿sí? A kilo, ¿sí? Y nos daría un total, ¿cierto? Es igual a 5.130 multiplicado por 125 pesos, aquí, 641.250, ¿sí? Está. 641.000. Es decir, que transportar esta mercancía hasta Bogotá costaría 641.250 en este ejemplo, ¿cierto? Es un caso hipotético, pero para poder ir aclarando nuestro ejercicio de trabajo. Luego hay que sumarle el seguro interno país salida que debe tener, ¿cierto? Aquí está, aquí aparece. El seguro interno país de salida equivale al 1.8% sobre el valor EXW, ¿sí? Bueno, este está fácil, ¿cierto? Porque tiene un valor ahí de una vez que dice que seguro interno país salida, ¿sí? 1.8% sobre el valor EXW. Y aquí es igual. El valor EXW está aquí. Es este. Corrección es este que está acá. ¿Sí? Multiplicado por el 1.8% y les da 1.586.000 pesos. ¿Sí? Que lo vamos a traer para acá. Es igual a este valor. Lo traemos directamente para acá. Y habla de unos gastos de exportación. Aquí están. Están fijos. O sea que de una vez no hay no trasladarlos. 1.250.000 pesos. ¿Sí? A 1.250.000. ¿Sí? Dejémoslo por aquí. Gastos de exportación. 1.250.000 pesos. ¿Para qué? Para un subtotal del valor FAS. La sumatoria. La autosuma. Ya tenemos el valor FAS de la mercancía. Nos estamos acercando ya al final, ¿cierto? Sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar aquí el valor FOB de la mercancía, que es mercancía a bordo, ¿sí? En el aeropuerto de salida, en este caso Bogotá, ¿cierto? Y que equivale al valor FAS, que es el valor anterior, más la estiva y la desestiva de la mercancía. Muchas veces no hay ese valor, pero el valor FAS es igual a este que está aquí, ¿sí? La estiva y la desestiva, ¿qué dice por acá? ¿Qué es? Ah, sí hay,
250 pesos por cada caja. Coloquémoslo por aquí. Estiva y desestiva. Habla de 250 pesos por caja, lo que es igual a este valor multiplicado por 270. Aquí está. Son 270 cajas. Son 67.500 pesos. Y nos da, ¿sí? Aquí hacemos la autosuma para poder encontrar el valor FOB de la mercancía. Vamos a darle aquí, vamos a darle como con 12. Llegamos a un punto importante. Lo podemos convertir aquí a moneda americana de una vez, ¿sí? Que es igual a este precio. Dividamos por 4.000 y decimos de que la mercancía cuesta o 91 millones o 22.917 dólares de los Estados Unidos, ¿sí? Con 71 centavos. ¿Sí? Entonces, vamos a resaltarlo, le vamos a dar aquí con un poquitico más grande y tenemos una cifra importante como tal, 22.000. Ya podemos trabajar en moneda americana. Entonces, esta es la columna de la moneda americana. ¿Para qué? Para hallar los siguientes valores. Por ejemplo, el valor CFR, que es igual al valor FOB, ¿sí? Más el flete internacional. Y este valor ya lo tenemos aquí. Ya lo traemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el flete internacional ya debe estar por acá. Aquí dice flete internacional, 10.25. Uy, tan costoso. Pero bueno, va a ser más costoso que la mercancía. 10.25 dólares por kilo más 350 dólares de gastos. Entonces hagámoslo por acá en esta parte. Flete internacional. Dice que vale 10,25 cada kilo. Esa es la expresión, ¿cierto? ¿Sí? Y que hay unos gastos, ¿sí? De 350 dólares, ¿sí? De gastos. Vamos a hacer la liquidación, ¿sí? La mercancía, por aquí tenemos el peso, ¿cierto? Aquí está. Son 5.130 kilos. Entonces esto es igual a 10.25 multiplicado por este valor que está aquí. Y a este valor le sumamos 350, nos da 52.932 más caros, ¿sí? No importa. Ejercicio hipotético, pues aquí está el valor de las... Además, esta mercancía viaja por vía aérea, entonces es más costoso. ¿Sí? No es que viaje por Avianca, no, es que viaja, ¿sí? Viaja vía aérea, ¿sí? Es más costoso, inclusive por American Airlines, ¿sí? Entonces es más costoso. Ya tenemos el valor CFR. Aquí está. Vamos a hacer una autosuma. ¿Sí? Y listo. Esta autosuma nos da. Y ya tenemos un precio CFR de 75.850 dólares. Muy costoso, pero bueno, no importa. ¿Sí? Además son unas sillas de montar muy finas. Vamos entonces con el valor CIF de la mercancía. El valor CIF. Nos acercamos al final de este ejercicio, que es igual al valor CFR más el seguro de exportación. Y ese ático, el primero, ya lo tenemos, que es este, más el seguro de exportación, que equivale al 0.80% del valor CFR. Entonces, hagámoslo acá. El SEX vale al 0,8%, ¿sí? De CFR. Si lo liquidamos de una vez es igual a el valor CFR que está aquí, multiplicado por el 0,80%. Y ya tenemos una cifra que es igual a este valor.
y le generamos aquí autosuma, ¿cierto? Ya tenemos el valor SIF de la mercancía, que lo podemos resaltar, le podemos colocar otro color, le podemos colocar otra medida, como de 12 para que se vea, ¿sí? Porque tenemos un importante rubro como tal para la parte de los negocios. Finalmente hay que hallar el valor de DP, porque esa es la pregunta que nos piden. ¿Y de qué se compone el valor DDP? Del valor anterior, que es el valor SIF. Los gastos de importación en Los Ángeles, más el arancel en Los Ángeles, más el IVA en Los Ángeles, más el almacenamiento, más los imprevistos, más los costos financieros, ¿sí? Más el transporte interno país-destino, más el seguro interno país-destino. ¿Y qué tenemos? El valor SIF de la mercancía, que es igual a este que está acá. Y miremos a ver qué hay de gastos de importación. Gastos del broker en Los Ángeles, aquí está, ¿cierto? Los demás como que no hay más costos, vean, ya los hicimos aquí todos. O sea que los demás son cero, ¿sí? Estas medidas no las utilizamos. Entonces, los gastos del broker en el exterior, que eso voy a hablar en un minutico para que aclaremos aquí un mensaje, ¿sí? Aplica para lo siguiente, por favor, el broker. ¿Qué es lo que plantea el broker? Una comisión del 6% sobre el valor SIF, perdón, del 0.6%, ¿sí? Entonces, es 0,6%, ¿sí? De comisión por el valor SIF de la mercancía. Pero además, 350, ¿cuántos de gastos? $830 de gastos. $830 de gastos. Entonces, hagamos la liquidación aquí. El valor SIF de la mercancía está acá, multiplicado por 0.60%, ¿sí? Y a eso le sumamos 830, es igual a 1288, que los podemos trasladar de una vez para esta columna. Listo. Como no tiene arancel, entonces le colocamos 0. ¿Por qué no le colocamos en este ejercicio? Pero se debe tener. No tiene almacenamiento tampoco. Tampoco tiene imprevistos, ¿sí? Por ahí dice que tiene unos costos financieros, ¿sí? De $300. Pues coloquémosle eso. Costos financieros de $300. Este ejercicio es un ejercicio sencillo para empezar, ¿sí? Y fuera de eso, como llega la mercancía a Los Ángeles y la reciben en Los Ángeles, entonces no hay problema, ¿cierto? No hay un costo ni hay un seguro como tal. Y podemos decir que en esta autosuma, ¿sí? El valor SIF de la mercancía, perdón, el valor DDP de la mercancía es este que está aquí. Yo creo que a ustedes les dio lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Escucho risas allá, ¿cierto? No, no escuchan risas. Sí, les dio lo mismo. 78.045. En una hojita de Excel, que fue lo que primero dijimos en la clase, cuando aprendimos el primer tema, ¿cierto? Que ya hace ratico nos vimos en la primera clase y que, ay, que cómo así, cómo vamos para llegar a ese tema que parece como complicado. Nada. Hoy en día se inventaron Excel y uno, pues, y como si este tema tan fácil de poder orientarlo, y ustedes van aquí mirándolo, y para eso va a ser el segundo ejercicio, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a aplicar como tal. Damas y caballeros, aquí está la primera solución a la primera pregunta, que es calcular el precio de DDP. Pero dice, calcular la utilidad del exportador, ¿cierto? Entonces, resulta de que uno mira cuál es la utilidad del exportador. Y entonces aquí voy a responder la pregunta generada por allí. Utilidad del exportador. La utilidad del exportador está en 3 rubros.
Uno, que es la utilidad común y corriente, la utilidad calculada, ¿cierto? Coloquémosla aquí, calculada. Que la podemos trasladar aquí. Vamos a trasladarla para acá, es igual a este valor. Por aquí tenemos un 32% que sacamos y ahí mismo lo lleva, aquí está. Pero este es un 32% por unidad. Bueno, dejémoslo aquí. Multiplicado por 540. Bueno, también llevemos aquí aquí a este. Y ya tenemos ahí una utilidad. Estamos hablando de 21 millones de pesos. Sí, correcto, 21 millones 3.000 pesos. ¿Sí? Esa es la utilidad calculada. Pero hay también una recuperación de IVA. Vamos a empezar a responder la pregunta. Recuperación de IVA. Esa recuperación de IVA, damas y caballeros, está acá. Cuando empezamos por una primera recuperación. Aquí aparece. ¿Sí? Entonces aparecen estos costos de IVA. ¿Sí? Que vamos a hacer una autosuma, ¿cierto? Ya tenemos 13.851 pesos de IVA, ¿cierto? Pero que en últimas tenemos que multiplicarlo por las 540 sillas. Entonces igual a este valor multiplicado por 540 sillas que están aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que utilizamos por unidad. Y estamos recuperando 7.479.000 pesos que invertimos inicialmente en esta venta al exterior. Y fuera de eso recuperamos recuperación del IVA. Recuperación IVA de las cajas. De las cajas. Estamos hablando de que por aquí tenemos 1.045 de IVA por caja, ¿cierto? ¿Sí? Lo hacemos aquí. ¿Sí? Igual. A 1.045 pesos. Multiplicado por 270 cajas. ¿Por qué? Porque recordemos que iban 2 sillas por caja. ¿Cuánto es la utilidad real del exportador? Esta. ¿Sí? Entonces, damas y caballeros, voy a explicar a la pregunta que me hicieron ahora, que por qué no tengo en cuenta el IVA, ¿sí? Y además, cuál es la consideración de ello para tenerlo en cuenta y además cuál es el truco que realmente le da la oportunidad a que el exportador genere mayores oportunidades de negocio con base en la utilidad del exportador. Para eso, vamos a resaltar aquí la utilidad del exportador. Resulta, damas y caballeros, que si yo compro y le inserto el IVA acá, entonces yo inflo los costos y probablemente no soy competitivo con el producto final al mercado internacional. Porque puede que yo haga unas sillas de montar muy bonitas, las diseñe perfectamente, pero no compito con los precios internacionales. Y además la estoy vendiendo en Los Ángeles, que es muy cerca al estado mexicano que fabrica sus productos para el mercado de Texas. ¿Sí? Son los principales competidores del mercado mundial, ¿cierto? De Colombia, para vender en Texas, en Estados Unidos, en esa parte muy cercana a la frontera con México. Porque México fabrica mucho producto de ello para los clientes texanos, como tal. Entonces, yo tengo que bajar los costos para poder producir una muy buena silla de montar, ¿sí? Pero no le incluyo el IVA. Pero no le incluyo el IVA por una sencilla razón. Porque el Estado colombiano me devuelve el IVA pagado. Ojo, me lo devuelve. Sí, solo si yo lo descuente de la declaración de IVA respectiva. Entonces, voy a volver a repetir eso. A manera de incentivo a las exportaciones, el Estado colombiano me devuelve el IVA del producto exportado dentro de la fecha estipulada para la declaración de IVA. Entonces me explico. Como yo debo cancelar el IVA de unas mercancías que vendo nacionalmente, ¿sí? Bimestralmente, en unas fechas precisas. Entonces, si dentro de esas fechas logro consolidar las exportaciones
y tengo los documentos de salida de las mercancías, de despacho, de exportación, entonces al final de la declaración de IVA hay una casilla que dice menos descuentos por exportaciones. Entonces, como usted tiene que pagar determinada cantidad de IVA recuperado usted, recogido por las ventas nacionales, le descuenta el IVA pagado. Aquí está el IVA pagado, estos dos elementos de aquí, los dos que están aquí que estoy señalizando. El IVA por tal y el IVA por la recuperación de las cajas, que le suman una plata. ¿Sí? Le suman 747, perdón, 7.439.000 más 282, le suman aproximadamente 7.600.000 o 700.000 pesos. Esos dos rubros los descuenta, los coloca ahí en esa casilla de IVA y presenta los documentos como adjuntos, negocios como adjuntos, que son la factura comercial, la lista de empaque, la declaración de exportación, la guía de transporte, ¿sí? Que se hicieron en la misma fecha del tiempo donde está, ¿sí? Y que permite descontarlos como una forma de recuperar el IVA pagado por haber hecho exportaciones de productos. Entonces dice, bueno, la gente dice, o los contadores tendrían de decir, bueno, ¿cómo así que eso es una utilidad del exportador? Pues inicialmente es una inversión que se hace sobre el producto en la compra. Y entonces después, ¿qué? Después se lleva efectivamente a ajustarlo en el estado de rentas y gastos de la empresa, o sea, el estado de resultados, en otros conceptos. Bueno, o llévelo a errores por encontrar, si de pronto es el contador que me enseñó contabilidad en la universidad, ¿sí? Muy buen contador, Buenaventura Gómez en Bogotá, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces por ahí un chiste que él dijo, vea, hay una cuenta que se puede abrir que llama errores por encontrar. No, no, ese chiste es malo. Resulta de que si logra dentro del tiempo recuperar el IVA y poderlo acreditar allí para poderlo descontar, ¿sí? Entonces, este rubro, yo estoy completamente seguro que el exportador no va a dejar perder esta plata, ni mucho menos. O sea que cuando hace una exportación está calculando los tiempos, está calculando los tiempos también para recuperar el IVA, para poderlo descontar y mantener este dinero, ¿dónde? En el estado de resultados. Ya el contador manejará de qué manera ese ingreso extra, ¿sí? ¿Sí? Por recuperación del IVA lo contabiliza dentro de los costos. ¿Por qué? Porque de un total de IVA que debe pagar, este descuento que está aquí no lo va a hacer. Es decir, no lo va a pagar y entonces va a permitir un ingreso mayor en el estado de rentas y gastos de la compañía, en el estado de resultados. No sé si eso responde a tu pregunta. Carlos, ¿qué pueda? ¿Iba a decir algo, Carlos? No sé si de pronto responde la pregunta de quien la había hecho. ¿Alguna inquietud, vacío, interrogante? No creo que sea. Andrés, Carlos, ¿cómo estás? sí, señor, ¿cómo le va? Me alegra mucho Tengo saludarlo. Gracias, gracias, lo mismo. Tengo una preguntita. ¿El Sí, flete señor. interno y el seguro interno no había que calcularlo en Bueno, el DDP? sí, en este caso en el DDP no había, ¿cierto? Yo, o sea, en el ejercicio yo no lo coloqué. ¿Sí? Pero ahí dice flete interno en destino, pues en Los Ángeles, o no sé, o de pronto me estoy equivocando. Flete interno en Los No, Ángeles. aquí se flete internacional, que es el trayecto, o sea, de Bogotá a Los Ángeles, ¿sí? Y aquí aparece ¿cómo es? Un transporte interno, pero en el país salida, ¿cierto? O sea, aquí mismo en Colombia, o sea, de Armenia a Bogotá. No le coloqué, no le coloqué, ¿cómo llama? Ningún valor en el trayecto interno en Los Ángeles. Y tampoco, ¿sí? Pero, profe, qué pena, es que estoy viendo el Word que usted mandó y usted el Sí. Word lo tiene hasta 25 puntos y ahí dice flete interno Los Ángeles, seguro interno Estados Unidos. Ah, entonces de pronto fue que cogió otro que no estaba, ¿cierto? Sí, sí es el que estoy viendo yo también. Dice Ah, ya. flete interno de LA, $0.26 la libra y seguro interno de LA, 0.25 Ah, la bueno, libra. entonces se lo sumamos aquí para que completemos, porque la verdad es que ese no lo tengo yo. Seguramente cogí otro ahí. Entonces, basta 25 puntos. ¿Sí? Ese, Sí. insertar.
e insertar. Y entonces el número 23, ¿el número 23 qué es, por favor? Flete interno en LA, $0.26 la libra. Flete. LA. $0.26 cada libra. El número 24. Seguro interno en Estados Unidos, 0.25%. Seguro interno Sí. país destino. 0.25%. ¿De qué? Del valor total de la mercancía. ¿Y el 25 cuál es? No, tengo, pues no sé, el 23 era arancel 0%, bueno, pero eso ya lo hablamos, IVA con destino en 19%, estoy Bueno, tratando entonces, de... así. Entonces aparece un IVA, ¿cierto? Ujú. El 25, ¿sí? Entonces no sé por qué se me confundió. IVA, el 19% en destino. Sí, ¿Y qué más? ¿Qué otro costo? y arancel 0%, ese sí Bueno, está cero. sí. ¿Qué más? ¿Qué otro costo? 19% de CIF, ¿sí? El IVA, listo. Sí, con ADESIF. Ya pues, teníamos dos servicios diferentes. El número 26 no hay, solamente está ahí. No, no hay, sí, ya está ahí. Bueno, entonces le podemos adicionar a ellos como tal, entonces podemos empezar a calcular. Si el arancel es cero, pues no hay ningún problema. El IVA es el 19% del valor CIF, ¿sí? Entonces lo que es igual, ¿sí? Ya que tenemos el valor CIF multiplicado por el 19%, ¿cierto? Y entonces ahí van a cambiar los datos, ¿cierto? Ahí mismo subió, ¿cierto? El almacenamiento es cero, los imprevistos es cero, los costos financieros, el transporte es interno país destino. Entonces aquí sí toca hacer un ejercicio diferente, ¿sí? Transporte interno país destino es igual. Dice el ejercicio que son 26 centavos de dólar cada libra transportada, ¿cierto? 0,26 cada libra. Cada libra. Entonces podemos hacer el ejercicio. Dice que son 38 libras, ¿sí? Es igual, por aquí lo tenemos, 38 libras que pesa cada caja, multiplicado por 270 cajas, está, multiplicado por la tarifa, que es 0.26, le damos igual y tenemos el valor del transporte. Entonces igual a este valor del transporte interno en el país de destino, que es muy costoso, pero bueno, ¿sí? Y el seguro interno equivale a toda la sumatoria de los costos. Aquí está esta, la sumatoria. Entonces, ¿equivale a qué? El punto 25%. Como ya tenemos una sumatoria, la podemos hacer. Entonces, igual a este valor multiplicado por el 0.25%. Carlos, disculpe, es el 25% del CIF. Del CIF. Ah, bueno. Entonces no del total de la mercancía, sino del CIF. Es el punto 25. Dice el total de la No, mercancía. del total de la mercancía. Ah, bueno. Entonces si es del total de la mercancía, ya vamos a corregirlo. Vamos a suprimir aquí. Ok. Entonces, por favor. Resulta de que normalmente los seguros o la base asegurable de una compañía, por parte de la compañía de seguros, él tiene en cuenta, o sea, la compañía de seguros tiene en cuenta todos los costos, ¿sí? Entonces, aparece lo siguiente, para poder calcular el 0.25% del valor asegurable, ¿sí? Tiene en cuenta lo siguiente, abrimos paréntesis, a este valor más, espere que es que me dañó. Me dañó este valor.
Este valor es igual acá al valor CIF. Listo. Esto es igual. Abrimos paréntesis. A este valor más este más este más estos 300 más este. Cerramos paréntesis y multiplicamos por el 0,25%. Ahí nos da el valor de la póliza. Y finalmente, aquí hacemos la autosuma. Sube a $95.000 el valor con base en el ejercicio, en la adición que tenemos ahí del ejercicio como tal, del valor de IDP. Entonces, damas y caballeros, repito. ¿Qué repito? Repito que tenemos el precio de EDP con base en la adición, ¿cierto? $95.000, equivalente a lo siguiente. ¿Por qué sobre el total de la mercancía? Por la suma asegurable. Nosotros acostumbramos en Colombia que una mercancía que despachamos que vale 5 millones, no, colóquele el mínimo. El mínimo es que 500.000 pesos, colóquele 500.000, no le coloque más. Así le decimos. Si la mercancía se pierde, nos pagan 500.000 menos el deducible, que es el 10%. Pero si lo hubiéramos hecho por 5 millones y se pierde la mercancía, nos dan el valor menos el deducible. Aquí sucede lo siguiente, hay que sumarle absolutamente todos los costos porque la suma asegurable y la compañía de seguros exige el 100% de lo que vale la mercancía en destino. ¿Cuánto vale la mercancía en destino? Vale un poco menos de $954.000. Perdón, de $95.000. ¿Sí? $95.100 aproximadamente. Que más la póliza de seguros son 238 para un total aquí descrito como tal en el valor de EDP. Y el segundo elemento es la clave de la utilidad del exportador, que es la recuperación del IVA. Aquí juega un papel importante es no solamente la utilidad que nosotros tenemos del negocio, sino la utilidad que tenemos recuperada a través de una adición en el tema del IVA. Y el exportador o negociante es muy inteligente, él sabe manejar los tiempos precisamente para que en una exportación pueda recuperar el IVA del IVA que debe pagar. Entonces, si él supone muchas ventas en el mercado nacional y supone una o dos exportaciones de producto con base en el negocio, entonces tiene posibilidades de dónde descontar el IVA. Si no tiene de dónde descontarlo, perdió. No le puede mandar una cuenta de cobro a la DIAN, ni mucho menos. Y si por el contrario no lo hizo, pues dejó de ganar, dejó de recuperar el IVA. El exportador recuperará el IVA por dos razones. La primera, porque el Estado tiene unos incentivos para el exportador. Entre ellos está la recuperación del IVA. Y segundo, el IVA no se puede incluir dentro del costo de una mercancía porque se inflan los costos. Se inflan los costos del producto y puede el producto final no ser competitivo por precio. Entonces, con base en ello, se tiene como llama una utilidad del exportador como tal. Esta es la figura. ¿Dónde se descuenta? En la parte final de la declaración de IVA hay una casilla que dice menos descuento por exportaciones. Entonces usted tiene un IVA por pagar menos el descuento por exportaciones, lo acredita, lo sustenta con los documentos y demás a que hace referencia y anexa toda su declaración de IVA al Estado, ¿sí? Y lo que normalmente debe pagar, el valor a pagar menos el descuento del IVA equivale a tanto, ¿sí? ¿Cómo lleva esto a la contabilidad? Pues ahí debe tener otro rubro, ¿cierto? Otros ingresos, ¿cierto? Debe manejarse por otros ingresos. Y eso otro ingreso es la recuperación del IVA que hace que efectivamente tenga una cuenta alterna que está aquí en el IVA pagado. Una inversión que se ha hecho en la compra de las materias primas e insumos, como tal. Olvídense del tema de errores por encontrar, simplemente era como para poder considerarlo. ¿Preguntas finales? ¿Inquietudes? Andrés iba a preguntar otra vez, ¿no? No, profe, ya bajo la mano. Tranquilo. ¿Hay alguna otra pregunta, damas y caballeros? Sí, Carlos.
Parece que Carlos va a preguntar. Una pregunta. Sí, Carlos. Cuando se calcula el costo de el seguro en el país destino, se toma en cuenta, se calcula la libra americana en libras americana o libra colombiana. El seguro, no, el seguro interno pues no tiene que ver con el tema, ¿cierto? No tiene que ver con la parte de libras, no, tiene que ver es con los costos, ya con la sumatoria de costos. Cuando se tiene toda la sumatoria completa, a eso le aplica la tarifa. Y es una tarifa que normalmente cobra la compañía de seguros, que es más o menos esta cifra, el 0.25% de la sumatoria total de la mercancía. Pero ahí no tiene que ver con la libra americana. Y, por ejemplo, aquí en el peso, que es lo que más o menos que creo que es en este transporte interno país-destino, que Sí, dice que exacto, son correcto. 20 centavos sí, del peso, es lo que lleva implícito en el documento ¿cómo es? De la guía o el documento, en este caso del Airware Bill. Resulta que la Airwell Bill tiene una casilla que dice cuánto pesa la mercancía en kilos y cuánto pesa la mercancía en libras, Entonces, ahí mismo ese cálculo. Entonces, aquí dice, son 5.130 kilos o el equivalente a la cantidad en libras, 38 por 270. Pongámoslo aquí. A este valor multiplicado por 270. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se describe cuando dice se recibieron 270 cajas o cartones o que transporte la compañía, llámese Avianca, de Bogotá a Los Ángeles? Y una vez describe peso de la mercancía en kilos, 5.130, equivalente a 10.260 libras. Justo sobre esa cifra es que aplica el valor a pagar en el flete, que es la pregunta suya. Aquí está. Gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, damas y caballeros, nuestro tema del próximo miércoles empieza con las exportaciones de café. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros rápidamente empezamos como a despedirnos, pero resulta de que esta es apenas la segunda semana de clase, pero hay que tener en cuenta de que el próximo lunes es festivo, ¿cierto? Ese día tenemos puente y nos vamos hasta el otro miércoles, entonces este miércoles tenemos una clase dedicada a la exportación de café. Hoy les voy a enviar el segundo ejercicio para que ustedes lo realicen para el día viernes, ¿sí? El tema que vamos a tocar ¿cómo se llama? Miércoles hace referencia no solamente a las exportaciones simplificadas, sino también los otros dos tipos de exportaciones. Entonces nos ayudará muchísimo que ustedes vayan trabajando el ejercicio y para el día viernes ustedes me despachen bajo la misma vía, ¿sí? A través del correo electrónico el ejercicio resuelto, para que nosotros el día viernes lo podamos solucionar en clase, Dios mediante. Entonces, que tengan una feliz noche, por favor. Profe, una preguntita o un comentario de pronto Sí, señor. para los futuros ejercicios. ¿Es posible que usted nos diga, por ejemplo, qué equivalencias va a usar? Por ejemplo, si una libra van a ser 2 kilos o si una libra va a ser 450 y algo gramos. Y también si es necesario hacer una conversión a moneda extranjera como dólar americano o libra esterlina, lo que sea que vayamos a usar, dar también como $1 4.000 o $1 3.700 o Lo para que usted, que sí, cosas sean claro un que poco sí, Jorge. Sí. más coherentes en la solución del ejercicio. Claro que sí, don Jorge. Lo que sucede es lo siguiente. Estamos tomando en parte, ¿cómo se llama? Una consideración de que el dólar llegó a 4.000 pesos. Si usted lo hizo con 3.900 algo o 3.800 a lo que esté, no hay problema, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Y este ejercicio, que es el primero, acabamos de hacer el ejercicio como tal, ustedes ya hicieron un primer acercamiento, que eso es importantísimo, entrar en hacer un acercamiento, porque a mí me interesa muchísimo de que el estudiante o el aprendiz, bueno, ¿cómo se hace este ejercicio? Bueno, yo creo que lo vamos a solucionar de esta manera, yo tengo tal idea, entonces la vamos plasmando. Ya cuando el aprendiz ve aquí como el orden y va observando aquí como el procedimiento, se va dando cuenta que cambiamos ¿cómo se llama? De la moneda nacional a la moneda americana. Entonces, listo, aquí va a servir. Y segundo, vamos a trabajar siempre cuando se trata de café con libra americana.
que es a partir del próximo miércoles, a partir de este ejercicio que ya viene, ¿sí? Es con libra americana para tener en cuenta la unidad de medida a la que usted conversa. Ok, perfecto. O sea, libra 405. 54, correcto. Gracias. Muchas gracias, profe. Me alegra mucho saludarlo, muy gentil. Entonces, que Mucho. pase una feliz noche, por favor. Buenas noches, profesor. Ok, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Ah, profesor. que descansen, por favor. ¿Sí? Gracias. Muy gentil. Muchas gracias. Muchas gracias.